Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, en Mateo capítulo 15, del 29 al 39. Mateo capítulo 15, del 29 al 39. Leemos, si ustedes siguen con la vista, y yo leo el pasaje. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuno no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella encontramos tu voluntad para nuestras vidas. Un grupo de tus hijos nos hemos reunido en esta noche, Señor, para escudriñar las verdades de este pasaje. Ahora te pido, Padre, que la iluminación de tu Espíritu esté con nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición de estudiar su palabra, y en esta noche el estudio está en Mateo capítulo 15, del 29 al 39, donde tuvimos la lectura devocional, y el estudio lo hemos titulado Compasión sin límites. Bueno, el Dios de la Biblia es un Dios compasivo. Acuérdense que la compasión tiene implicaciones muy prácticas. Hay una gran diferencia entre la compasión y la lástima. Los seres humanos sentimos lástima de otros, y esa lástima no pasa de ser un sentimiento. La compasión ve la necesidad e intenta remediarla. El Dios de la Biblia es un Dios compasivo. El Señor Jesucristo nos vino a revelar a ese Dios compasivo. Él sintió compasión por las multitudes. Dice la palabra en Mateo capítulo 9, verso 36, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Bueno, una de las manifestaciones de la compasión de Jesús fue para con los enfermos, aquellas personas que sufrían a consecuencia de alguna enfermedad. Él fue y les sanó de todo tipo de aflicción. La compasión de Jesús no estuvo limitada solo al pueblo judío, su propio pueblo, aquellos a los cuales dice la Biblia que vino y no le recibieron. Él ministraba a todas las personas que venían a él, y en aquellos seres humanos encontró a algunos una extraordinaria fe, y muchos de ellos eran gentiles. ¿Se acuerdan del centurión romano cuyo criado Jesús curó? La historia que ya vimos en Mateo capítulo 8, del 5 al 13, y la historia que vimos anteriormente de aquella mujer cananea o sirofenicia, que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio, y el Señor tuvo misericordia de esta mujer que persistió en clamar por su hija. Ahora, después de esto, después que pasó de allí, es decir, de la región donde había estado ministrando, que era la región de Tiro y Sidón, donde vivía esta mujer a la que el Señor le concedió su petición por
su hija. Entonces él sale de la región de Tiro y de Sidón y viene, como dice la palabra, junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí. Ahora, cuando se extiende la noticia de que Jesús estaba por aquella zona, se le acercó mucha gente, con distintas motivaciones. Pero esta multitud que viene buscando a Jesús es un reflejo de la condición humana. Porque donde quiera que estamos los seres humanos, hay necesidades. Ya sea de una sanidad o cualquier otra cosa, ¿verdad? En este caso había mucha gente enferma. Hoy siguen existiendo muchas personas enfermas. Nos enfermamos porque somos seres pecadores. Y la Biblia dice que la paga por el pecado es la muerte. Ahora, cuando supieron que Jesús estaba allí, dice que se le acercó mucha gente. Jesús había subido a la montaña y estaba a cierta distancia de las zonas pobladas. Pero pasaron varios días hasta que la noticia de su presencia lograra extenderse. Y entonces llegara la gente desde distintas partes de la región. Por supuesto, viajar era especialmente lento para quienes llevaban consigo a personas enfermas, como dice aquí la palabra, cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Bueno, recuerden que en aquellos tiempos las personas no contaban con las facilidades que usted y yo hoy tenemos en cuanto a la medicina, ¿verdad? No habían hospitales, no había medicina, no había médicos con la preparación de la que hoy nosotros podemos beneficiarnos. Y por eso Jesús irrumpe en Israel, llevando adelante una cantidad de milagros de sanidad. Prácticamente el tiempo en el que Jesús estuvo en esta tierra desterró la enfermedad de aquella zona, siempre como una evidencia de que Él era quien decía ser. O sea, los milagros que Jesús realizó eran credenciales mesiánicas que mostraba ante las personas, y aunque les devolvía la salud, la prioridad que tenía el Señor era darles sanidad espiritual. Como muchas de las personas que vinieron a Él no solamente se fueron con una sanidad física, sino también con la salvación. Ahora, cuando los amigos y parientes llegaron, porque todas estas personas enfermas tuvieron que valerse de otras personas, cuando ellos llegaron, sus seres amados les pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo el Señor? Dice claramente la palabra que lo sanó. Es interesante que aquí no vemos que algunos se fueron sin sanidad. No leemos que algunos se fueron tristes porque no tenían suficiente fe para ser sanados. Hay una gran diferencia entre los milagros de sanidad que realizó el Señor y los supuestos milagros que hoy hacen algunos a nombre de Dios. Aquí vemos que Jesús sanó a todos. Ahora, los escritores de los evangelios no ofrecen detalles cómo se produjeron las curaciones. Simplemente nos dicen que Jesús, ¿qué? Los sanó. Ahora, no es de extrañarse que en consecuencia la multitud se maravillara al presenciar, como dice la palabra, a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Piensen en cada uno de estos enfermos y consideren que era muy fácil verificar la autenticidad de estos milagros, porque todas estas enfermedades eran orgánicas. No quedaba la menor duda de que se había producido un milagro.
No es como muchas de las supuestas sanidades que hoy ocurren, que están más relacionadas con enfermedades psicosomáticas que con enfermedades orgánicas. Y que yo diría prácticamente ninguna de las que se producen en esos escenarios preparados se pueden verificar de la manera tan clara como se verificaron los milagros del Señor. Fíjense que aquí habla de mudos. Indudablemente que si un mudo es sanado, la gente va a estar muy enterada, ¿verdad? Un manco, piénselo. Un cojo, verle andar con toda normalidad. Un ciego que diga veo. Muchos en la multitud habían visto a Jesús curar antes, pero esto no le quitaba lo asombroso a la escena. Las personas veían algo que desafiaba toda explicación humana. Esos son milagros, ¿verdad? Es la mano de Dios entre los hombres. Ellos estaban atónitos por ese flujo de sanidades instantáneas y completas. Ellos sabían que sus dioses paganos no podían realizar tales maravillas y que no habrían estado inclinados a realizarlas en caso de que pudieran. Entonces los habitantes de Decápolis, ¿qué hicieron? En consecuencia dice la Biblia que glorificaban ¿a quién? Al Dios de Israel. Aquí se le llama el Dios de Israel. El único Dios verdadero. Es el Dios de Israel porque eligió primero a Israel para que Israel se convirtiera en un canal de bendición para el mundo. Pero el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Ellos no estaban muy conscientes de quién era realmente Jesús, pero sabían que Jesús era judío, sabían que Jesús servía al Dios de Israel y glorificaron a su Dios en alabanza y temor reverente. La emoción y gratitud de ellos por ser sanados y sobre todo por poder ver a sus seres amados y amigos liberados instantáneamente del azote de la enfermedad que padecía, les llevó a alabar a Dios. Trate de imaginarse que eso sucede con usted al ver un familiar al que toda su vida ha visto lidiar con una dolorosa y terrible enfermedad, y de pronto ve que alguien de parte de Dios le libera de esa enfermedad y lo hace de una manera total, completa. Bueno, la multitud era tan grande y las necesidades tan inmensas que Jesús estuvo sanando durante varios días. Piénselo, imagínese el escenario. Después de todo este tiempo milagroso pero agotador, Jesús mira a sus discípulos y les dice: tengo compasión de esta gente, de la gente. Ahora, el que Jesús lo haya dicho no ofrecía una nueva información para los discípulos. Ya Él había manifestado, y lo había hecho muchas veces, y en este caso de una manera muy especial a todas esas personas, su profunda compasión. Cuando tú y yo sufrimos, no importa la razón, nuestro Dios no es indiferente a nuestro dolor. Cuando tú y yo derramamos lágrimas por la razón que lo hagamos, nuestro Dios nos mira con compasión. Y no solo puede remediar nuestro dolor, sino que quiere hacerlo y muchas veces lo hace. Él tuvo compasión de la gente. ¿Y qué pasaba con la gente? Aparte de las enfermedades que tenían sus familiares, hacían 3 días que estaban allí.
Imagínense, como no habían hospitales, tampoco habían centros de comida rápida. Allí no había para comprar hamburguesa o comprarse una pizza. No había un lugar cercano para encontrar qué comer. La vida de ellos no era tan fácil como lo es para nosotros hoy. Estaban en un lugar prácticamente aislado. Tenían hambre. Trata de imaginarse 3 días sin comer. Claro, yo me imagino que esta hambre no era tan grande porque estaban tan llenos de emoción y alegría, ¿verdad? Bueno, pero la tristeza es la que suele quitar el apetito. Me imagino que cuando estaban contentos tendrían buen apetito también. Ahora, Jesús tuvo compasión por estas personas. Él tuvo compasión por las necesidades espirituales de ellos. Una y otra vez se preocupó por las consecuencias eternas de esas necesidades. Tuvo compasión por las aflicciones físicas, cuyos efectos se podían ver en la vida. Pero también tuvo compasión en cuanto a la comida que necesitaban. El Dios de la Biblia ha prometido satisfacer nuestras necesidades. No voy a encontrar en la Biblia, ni usted tampoco, una promesa de que Dios va a conceder nuestros caprichos. La promesa de Dios no es satisfacer nuestros antojos. La promesa de Dios es para nuestras necesidades. ¿Y saben qué? El que determina cuáles son nuestras necesidades es Él, no nosotros. Porque a lo mejor usted está soñando con tener un carro de última generación, porque considera que es una necesidad. Ahora, muchas veces Dios por misericordia nos concede más allá de lo que pedimos y nos da ciertos beneficios que no merecemos. Pero la promesa de Dios es satisfacer nuestras necesidades. En la oración modelo Jesús enseñó a sus discípulos el pan nuestro de cada día. O sea, les enseñó a orar ¿por qué? Por sus necesidades. En este caso, el pan es un símbolo de esas necesidades. Y fíjense que les lleva a pedir por ellas todos los días. O sea, debemos depender de nuestro Dios ante cualquier necesidad en la que estemos. Él se preocupa por nuestras necesidades prácticas, aquellas que forman parte de nuestra vida cotidiana, sin importar de qué se trate. Algunos dicen, bueno, yo no sé si pedirle a Dios acerca de este asunto porque me parece que es tan insignificante. No. Si Dios se preocupa por los cabellos de nuestra cabeza, al punto de que todos tienen un número, todos están contados, y si no cae un pajarillo a tierra sin que nuestro Padre lo sepa, ¿cuánto más valéis vosotros que muchos pajarillos? Es una necesidad. En lugar de clamar a otros, pídele primero al Señor. Yo nunca olvido la historia de Jorge Müller, este hombre que fundó un orfanato en Bristol. Y uno de los compromisos que se hizo fue que no le iba a pedir ayuda a nadie humanamente y que iba a sostener ese orfanato, los orfanatos que abrió, solo confiando en el poder de la oración y en el Dios en el cual creía. Y cuando uno lee la historia de este hombre, se queda impresionado por tantas veces en las que Dios contestó su oración, cuando los niños huérfanos no tenían que comer, y oraba, y en el momento preciso Dios proporcionaba para sus necesidades. Hermanos, nuestro Dios sigue haciendo milagros. Amén. No porque no sean tan espectaculares como estos que vemos en la Biblia, dejan de ser milagros. Yo sé que algunos teólogos no estarán de acuerdo conmigo y algunos consideran, no llame a eso milagro. Sí, yo lo llamo milagro. Para mí es un milagro. Porque aunque no se abrió el mar, aunque no vi una columna de fuego, hermanos, llegó a mi vida en el momento que más lo necesitaba, en respuesta a una oración. Y no habrá persona en esta tierra que pueda convencerme de que eso no vino de la mano de Dios.
Sabemos que nuestro Dios sigue hoy haciendo milagros, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si usted no conoce los milagros de Dios, es porque no ha dejado de pedirle. Ahora, aquí lo vemos. A pesar de la gran emoción de las personas y del hecho de que para muchas de ellas era la primera vez en sus vidas que habían visto, que se habían sentido físicamente bien y completas, 3 días sin comer era mucho. Por eso Jesús no quiso enviarlos en ayuno. Cuando tú te levantas en la mañana y no tienes pan para comer, no vayas a pensar que a Dios no le interesa que te vayas sin desayunar. Miren, estos son ejemplos. Si nosotros queremos ver cómo es Dios, ahí está Jesús. En la Biblia se nos revela. Jesús estaba preocupado porque estaba en ayuna, estaba pensando en ellos y además en que se fueran a desmayar en el camino. Había decidido que el gentío no se iría a casa con el estómago vacío, no sea que se desmayaran en el camino. Ahora, ¿por qué entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿de dónde nosotros tenemos tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Bueno, ustedes recuerdan que recientemente ellos habían presenciado un milagro de multiplicación. Ustedes se acuerdan, hablamos de eso en el estudio anterior, en Mateo capítulo 14, del 13 al 21, 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, y dijimos que esta multitud podía llegar a 25.000, creo que fue la cifra que dijimos. Y también ahora encontramos 4.000, eran menos, pero no por eso dejaba de ser un gran desafío. Ahora uno se pregunta, ¿por qué ellos no esperaron simplemente que Jesús realizara un milagro como el que había acabado de realizar? Bueno, es probable que en esta ocasión sí lo esperaran. Estaba muy reciente y ellos habían participado en el milagro haciendo lo que el Señor les había mandado hacer. Ahora, parece que la razón de su pregunta de dónde encontrar comida simplemente era que estaban reconociendo otra vez su propia falta de recursos. Es como si estuvieran diciendo: Señor, no somos más capaces de alimentar a esta multitud por nosotros mismos, más de lo que fuimos capaces de alimentar al grupo anterior. Este grupo es más pequeño, pero 4.000 con su familia son tan imposibles de alimentar para nosotros como los 5.000. En esta ocasión estaban diciendo: Señor, nosotros no podemos. Qué maravilla cuando llegamos a reconocer eso. Nos ahorramos tiempo y energía. Muchas veces lo último que hacemos es lo primero que debimos hacer, ¿verdad? Ir a Dios, pedirle a Él que esa situación imposible la haga posible. Muchas veces llegamos a clamar a Dios cuando ya estamos con el agua al cuello, cuando hemos intentado una y otra vez resolver las cosas por nosotros mismos o pidiendo ayuda a otras personas. Y al final llegamos a que: Señor, yo no puedo manejar esto, no sé cómo, Señor, pero tú sí sabes. Tú eres el Señor de los imposibles. Y Él les pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Bueno, Jesús realmente, ¿ustedes creen que Él necesitaba esos 7 panes y esos pocos pececillos? ¿Lo necesitaba? ¿Necesitó Dios algo para crear el mundo? ¿Hubo alguna materia que el Dios de los cielos necesitara para crear? ¿De dónde Dios creó el mundo? ¿De qué? Bueno, dice la hermana ahí, Él dijo y fue hecho. Pero, como alguien dijo, creó de la nada. Eso es lo que se llama creación ex nihilo.
O sea, de la nada. Él no tuvo una materia. Imagínense, si el Señor hubiera necesitado materia para crear, entonces significa que esa materia tenía que ser eterna. Entonces tendríamos un problema con la eternidad de Dios. Pero la Biblia dice que Dios dijo y fue hecho. Y Jesús es Dios. Él no necesitaba esto. Sin embargo, como hizo en el milagro anterior, la enseñanza que quiso transmitirles fue que no importa lo poco que tengamos, ni lo inmenso de nuestras necesidades, si somos capaces por fe de poner ese poco en las manos de Dios, el Dios de la Biblia hace milagros de matemática, sigue multiplicando, y así lo hizo. Y otra vez llevaron lo poco que tenían. También, igual que antes, Jesús mandó a las personas ¿a qué? A recostarse en tierra. Bueno, debido a que este gentío era casi tan grande como el anterior, parece probable que Jesús hiciera que también se sentaran en grupos de 100 y de 50, como Marcos 6:40 nos dice, para hacer más fácil la distribución. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Aquí tenemos al Señor dando gracias. Es un ejemplo para nosotros cuando damos gracias por lo que Dios nos da, ¿verdad? Dice que lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. El verbo traducido dio puede traducirse se mantuvo dando. Es decir, que como el milagro anterior hubo una constante distribución de la comida a medida que se multiplicaba. Cuando la canasta de un discípulo se vaciaba, la llevaba de nuevo para que el Señor la volviera a llenar, hasta que toda la multitud fue alimentada. ¿Puede alguien explicar esto? ¿Tiene esto alguna explicación? Bueno, si tuviera alguna explicación, no sería precisamente un milagro, ¿verdad? Esto fue un milagro. Ahora es triste que mucha gente hoy, llamándose creyentes, y algunos pastores y teólogos, entre comillas, cuestionan los milagros de la Biblia. Y una y otra vez te encuentras con personas que intentan darle una explicación lógica a historias como esta. Miren, hermano, vamos a partir de una base. Si nosotros creemos en un Dios sobrenatural, todopoderoso, entonces eso significa que ¿qué? Si Dios es Dios, entonces todo lo puede y todo es posible. ¿Entienden? Aquí lo vemos. Póngase a pensar, la fe que nosotros tenemos descansa sobre milagros. Una y otra vez cosas que no podemos explicar humanamente. Los que hemos estudiado teología podemos dar algunos conceptos del carácter de Dios, los atributos de Dios, pero no podemos explicar en esencia cómo es Dios, la Trinidad. Todas las ilustraciones que se tratan de emplear para explicar la Trinidad se quedan cortas. El nacimiento virginal de Cristo, la persona de Jesús, una persona con dos naturalezas. Y podríamos seguir mencionando detalles. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora dice que comieron todos, ¿verdad? Y que sobró 7 canastas llenas. Después que los 4.000, sin contar las mujeres y los niños, fueron despedidos, fueron alimentados, despedida la gente, Jesús entró en la barca y dice la palabra que fue a la región de Magdala. Ahora, de este ministerio de Jesús y este milagro, hay varias lecciones que podemos aprender. Y en ellas me gustaría detenerme ahora. ¿Qué nos enseña nuestro Dios
en experiencias como estas, que están en la Biblia y que se nos hacen familiares. Y a veces por ser tan familiar, puede que en algunos pierda su impacto. Porque lo familiar, a veces, como dije, no logra, muchas veces no nos mantiene con la sensibilidad que debemos tener. Por eso cada historia de los evangelios debemos detenernos y orar y decir, Señor, gracias porque está aquí, ayúdame a entender lo que tú quieres que yo entienda, porque esta es una historia para mí, es una historia para ti. Primero lo primero que vemos aquí es el inigualable poder divino de Jesús. Jesús es Dios. Él dijo ser Dios. Y es importante que nosotros creamos lo que dijo que fue y que es. Porque es esencial para nuestra salvación. Si Jesús no es Dios, entonces, hermanos, piensen en las implicaciones que tiene eso para nuestra salvación. Su sacrificio no fue perfecto, no fue completo. El que murió en la cruz fue un simple hombre. Entonces, si no es Dios quien murió en la cruz, no nos pudo perdonar, no hay vida eterna. Piensen en todo eso. Él como Dios demostró que es el único que puede crear y que pudo hacer esta multiplicación. Él es el Dios de Abraham, quien creyó en aquel, como dice Romanos 4:17, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así como había creado tejidos sanos para reemplazar los enfermos, extremidades completas para reemplazar las deformadas y ausentes, ojos que veían para reemplazar los que estaban ciegos, también fue capaz de crear abundante comida, abundante alimento. Cuando la Biblia dice que porque nada es imposible para Dios, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Cuando tú y yo le estamos pidiendo a Dios por algo y no lo recibimos, no piense que Dios no puede hacerlo. Tendrá sus motivos para no concedernos en ese momento nuestra petición, pero nunca llegues a pensar que Dios no puede. Segundo, el hecho de que Jesús curara enfermedades y restaurara oídos y vista, pero también restaurara a quienes estaban mutilados y a veces totalmente sin brazos, piernas, ojos u otras partes del cuerpo, los separa por completo de los autoproclamados sanadores divinos de estos años pasados como de estos tiempos modernos. Tengo una enorme preocupación por la ligereza con que algunos cristianos toman estas cuestiones. Recuerdo una ocasión que di un estudio sobre este tema y alguien en la página de la iglesia escribió un mensaje y dice: usted habla de esa manera porque no conoce al Dios Todopoderoso. Y se me quedó grabado aquello. Y yo decía, esta persona no me conoce ni sabe lo que yo creo. Porque el hecho de que no tenga ningún tipo de negociación con todos estos autoproclamados, o sea, no acepto que muchos de estos personajes, la gran mayoría, vengan de parte de Dios, no lo creo. Ahora, el hecho de que no crea en muchas de esas llamadas sanidades no significa en modo alguno de que no crea en el poder sanador de Dios. Porque si no creo eso, no creo nada. Yo creo que Dios tiene el poder para sanarnos de cualquier enfermedad y suplir cualquier necesidad. Lo creo con todo mi corazón. Ahora, lo que sucede es que muchas de estas personas lo que han hecho es rebajar al Dios de la Biblia. Yo he contado otras veces que hubo un tiempo en Cuba en que comenzaron a darse campañas de sanidades por diferentes lugares y por ahí comenzaron a producirse los famosos
empastes de muela. O sea, las personas iban allí, el predicador oraba por ellos y Dios estaba empastando muelas. Siempre me costó trabajo aceptar aquello. Nunca, bueno, solo una vez me encontré con alguien que me enseñó un empaste. Me dijo, mira, ese me lo puso el Señor. Y fíjense que tiene forma de cruz. Yo miraba y decía, bueno, yo no le veo la forma de la cruz por ninguna parte. Pero una de las cosas que sucedió es que estando en una iglesia del pastor, le prediqué a un señor y lo invité esa noche a la iglesia y me dijo, no puedo ir porque voy para una campaña de sanidad. Y le dije, hay un predicador que me dijo que pone empastes. Y me dijo, mire cómo tengo la boca, me enseñó su dentadura. Y yo, no le dije nada en ese momento, pero lo primero que me vino a la mente, dije, Señor, para tener trabajo. El hombre iba allí para que toda la boca se la reparara. Y personas que no iban, salían con un empaste. Miren, hermano, a mí me cuesta, yo les digo qué pasaba con esto, que me costaba entender que el Dios en el que yo creo estuviera ocupado empastando muelas con estos personajes, mientras había personas en los hospitales muriéndose con cáncer, con enfermedades mucho más terribles. O sea, el desafío que me gustaría presentarle a estos personajes que dicen tener el don de sanidad es, vamos, quiero que vayamos a un hospital de niños enfermos con cáncer y quiero que empieces a orar por ellos, por los primeros, a ver. La mayoría de estos hacen sus milagros en un escenario preparado, ya montado. Y como dije, hay una gran diferencia entre las curaciones de Jesús y las curaciones que hoy en día dicen hacerse de parte de Dios. Ahora, hermanos, el hecho, cuando digo una enfermedad orgánica, que era lo que Jesús sanaba, evidentemente se veían órganos que estaban dañados. Y el milagro se podía verificar con facilidad. Pero a veces hay personas que, no, que tenía un dolorcito por aquí, fue llorando por mí y el dolor desapareció. Vuelvo a esto. El hecho de que algunos hayan abusado de esto no significa que Dios no sabe. Ahora, si estás enfermo, lo primero que debes hacer es tú mismo pedirle a Dios. Y como dice la Biblia, si quieres llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por ti y te unan, pero escucha esto. No hay individuos con el monopolio para sanar. La Biblia enseña a cada uno de nosotros que podemos orar por nuestra sanidad. Ahora, el hecho de que oremos para que Dios nos sane no significa que Dios siempre nos va a sanar. Porque no me vaya a decir a mí que cuando usted está enfermo no pide siempre sanidad, que Dios lo cure. Sí, aceptamos que se haga la voluntad de Dios, pero la primera petición que todos tenemos, Señor, cúrame. Ahora, si el Señor siempre nos fuera a decir que sí a nuestras peticiones de sanidad, ¿qué pasaría? No lo morimos. No nos íbamos a morir nunca. Ahora, nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios con nosotros en un momento determinado. Muchas veces Dios usa a los médicos. Muchas veces Dios no usa a nadie, sencillamente hace milagros. En otras ocasiones usa medicinas. Ahora, ya sea que use un médico, que use un medicamento, siempre la gloria es para Él. Pero hay una gran diferencia. Me llama poderosamente la atención que muchos de estos sanadores andan con tapabocas. Hoy se ponen su tapabocas. Muchos de estos sanadores que se atreven a reprender al COVID han demostrado que son una estafa. Y es triste. Ahora, aprendemos aquí que el poder divino de Jesús, segundo, el hecho de que Jesús curara y restaurara de la manera como lo hizo, lo separa de muchos falsos milagros que hoy en día suceden. Cuarto, esta historia nos enseña la necesidad de confiar en los recursos divinos. Al igual que los discípulos, somos más utilizables para el Señor cuando reconocemos nuestra falta de recursos.
No está mal decirle, Señor, yo no puedo. Señor, este mes no me alcanzó el dinero y tengo que alimentar a mi familia. Miren, yo creo que cuando estamos orando por una necesidad, ahí no se trata de si el Señor, si es la voluntad de Dios o no suplirla. Sabemos que Él ha prometido suplirla. Ahí tenemos que orar y decir, Señor, suple esta necesidad a tu manera y en tu tiempo. Y hermanos, el Señor lo hará. Lo ha hecho muchas veces y lo seguirá haciendo. Pero por favor no caiga en la trampa de mirar a Dios como una especie de genio, al estilo del genio de la lámpara de Aladino, que solo viene a sacarnos de apuro y a conceder caprichos. Yo he visto cada persona pidiendo por cada cosa que es una vergüenza, ¿verdad? No encuentran justificación para eso en la Biblia. La Biblia sí dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. La Biblia dice, pedid y se os dará. Los recursos de Dios nunca se agotan, porque Dios es todopoderoso. También nos enseña que muchas veces Dios quiere obrar a través de tu vida y la mía. Los discípulos obedecieron. Y el Señor llevó adelante el milagro. Muchas veces nos vamos a sentir inseguros porque no conocemos todos los detalles y tenemos la mirada puesta en el problema. Cuando uno mira el problema, lo va a ver inmenso. Nos va a parecer que ese problema es más grande que Dios, pero no es así. Nuestro Dios es grande y no importa el desafío que tengamos, si lo que tenemos es poco, no importa, coloquémoslo en las manos del Señor y Él nos multiplicará. Aprendemos que Dios da y lo hace de manera generosa. Dice la Biblia en Lucas 6:38, con medida buena, apretada, remecida y rebosando. Todos en la ladera de ese monte comieron y quedaron totalmente satisfechos. ¿Se han puesto a pensar qué tremenda bendición comer el alimento que Dios preparó? Ahora me recuerdo de Elías. ¿Se acuerdan cuando estaba allí débil y el Señor le trajo alimento? Y después dice que salió caminando. Estuvo caminando 40 días. Yo después pensando, oye, el Señor lo que le dio allí a Elías, 40 días. ¿Se acuerdan del maná? ¿Se acuerdan de las codornices? ¡Wow! Y aún así el pueblo se quejaba. ¿Por qué? Porque se cansaron del maná. Llegó un punto en que todo lo que veían era maná. Cuando uno se pone a pensar en que ese pan era pan del cielo. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! La octava lección es la inversión espiritual. Cuando los discípulos dieron todo lo que tenían y luego ayudaron a dárselo a los demás, obtuvieron 7 canastas completas para sí mismos. Dios es siempre fiel. Y cuando nosotros le damos al Señor, no lo hacemos ni debemos hacerlo para que Dios nos dé. Porque algunos por ahí tratan de enseñar que el Dios de la Biblia es un Dios que se soborna, ¿verdad? ¿Qué sino de esto de que tú quieres tener una casa de 1 millón? Entonces tienes que dar por fe, sembrar por fe el diezmo de ese millón. Es como si Dios se moviera en base
a una especie de soborno. Y es interesante porque hablan de siembra. Sí, la Biblia dice que el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente. Pero el problema es que la siembra de la que ellos hablan es en el bolsillo de ellos. No, hermanos. Cuando nosotros damos, no es porque Dios necesite que nosotros le demos, somos nosotros los que necesitamos dar. Y muchas veces hemos visto que Dios es fiel, pero la motivación para dar no es para que Dios nos dé. La lección novena y última es la ilimitada compasión de Jesucristo. Él tiene compasión por nosotros. De hecho, Él vivió entre nosotros. Dice la palabra que se hizo carne. O sea, Él sabe lo que es ser humano. Y siente compasión por nuestras necesidades internas, de la vida, cotidianas. Tuvo compasión por judíos y gentiles. Tuvo compasión por afligidos y hambrientos. Y Él nos manda a sentir compasión también por otros. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Y ese es el Dios que podemos presentarle a las personas. Muchas veces me he quedado sin palabras ante situaciones extremas que he visto en el ministerio. Desde una familia que pierde a un bebé sin razón ninguna para perderlo, lleno de salud, lo acuestan en la noche y en la mañana amanece muerto. ¿Qué uno le dice a una persona como esa? ¿Qué le dice a una familia que pierde un joven adolescente porque un día va con unos amigos y se mete en una piscina y se ahoga? Y ese joven era uno de los más fieles en la iglesia. ¿Qué le decimos a las personas así? Bueno, mi experiencia ha sido que cuando no tengo palabras, no las trato de buscar. Porque puedo decir cosas que no sean genuinas. Muchas veces he dicho a personas así, yo no tengo ni la más mínima idea de lo que tú estás sintiendo ahora. Pero sí hay alguien que entiende tu dolor. Alguien que sabe lo que es llorar. Porque lloró. Alguien que sabe lo que es perder un hijo. Porque lo dio. Y esa es la máxima expresión de la compasión de Dios. Cuando pienses que Dios no entiende, que te ha dejado solo, detente y vuelve a pensar. No estás pensando claramente. Dios te ama y no tienes idea de cuánto. Que el Señor nos bendiga. No sé si